Stand Up Comedy Central y el día de hoy vamos a tener a dos muy buenos estandoperos. Con nosotros va a estar Elizabeth Blancas y Víctor Tenorio. Ellos dos nos van a hablar de dos temas muy divertidos. Bueno, pues ahorita la primera va a ser una estandopera muy guapa y ella es Elizabeth Blancas. Gracias, Génesis. Por cierto, qué guapa te ves hoy. Y bueno, pues gracias a todos por acompañarnos y vamos a entrar en tema. Yo soy Eli, tengo 21 años y he estado la mayoría de mi vida soltera. Sí, no es mi mayor orgullo, pero bueno. Y bueno, en este tiempo soltera me ha servido para analizar y observar cómo es esto de las relaciones. Que si los niños son todos iguales, si las niñas somos complicadas, lo que sea. Mi pregunta es, ¿cómo le hacen? Yo veo a los novios en el metro y toda la onda que van dándose besitos y abracitos y todo el asunto, tomados de la mano. Y yo no puedo ir con alguien tomada de la mano sin pensar 5 segundos después, carajo, me está sudando. La mano, chicas, la mano. Pero independientemente de eso, te van pasando 1500 cosas por la cabeza. O sea, vas con el chico aquí en la mano y ya vas, me está sudando la mano, se me está cayendo el pantalón, la etiqueta de la blusa me pica. Bueno, la etiqueta de la blusa no hay tanto problema, la lavo y mañana la regreso a la tienda. Y peor si vas en tus días. O sea, no es suficiente con tener que pensar en eso, tú te lo va como, oye, no hay un bebé aquí, déjame reclamártelo con dolores y un sangrado innecesario. Pero es que sí, las mujeres somos un poquito complicadas para esta onda de las relaciones, porque llega este tipo a tu vida, lindísimo el sujeto, que está al 100% para ti, estás deprimida, le hablas y te contesta, no importa que sean las 2:30 de la mañana, y él te dice que, pues, le gustas. Y entonces es ahí donde empieza el problema, porque tú le sueltas la frase de, es que te quiero como amigo. Dude. O sea, tiene el sello de aprobación de tu mamá y tú le dices, gracias, déjame voy con el cabrón de acá atrás, que es un desgraciado. No va. Pero esto es un ciclo vicioso estupidísimo, porque mientras tú frenzoneaste al niño lindo, es porque alguien más te gusta, y es ese desgraciado que tú sabes que no te debería gustar, pero vas de todos modos con él, ¿no? Entonces, este chico que tampoco le gustas, llega a tu vida también. Y sí, las niñas también sufrimos de la friendzone, pero es como más, es diferente, porque tienen que aceptarlo, niños. Ustedes también los friendzonean, ¿sí o no? Sí. Y no es bonito, porque literalmente es como, hola amiga, hola amigo, entonces, ¿qué tal? Nos vamos al hotel y a ti te gusta el niño. Y por ende razón vas como, bueno, tú inocente criaturita que va al hotel, al final se despide de beso y golpe en el hombro y te dice 50 y 50, ¿no, amiga? No. Y además el amigo al que ya frenzoneaste empieza a publicar cositas en Facebook como canciones de despecho, las típicas indirectas, caritas enojadas. Y ya cuando por fin tiene el valor de pararse de frente y decirte, es que ustedes no saben lo que los hombres sufrimos. Era minuto, pato. O sea, no te voy a platicar de mi último cólico menstrual, pero ya me tocó estar con el otro tipo. Conclusión sobre las relaciones, ten un gato. Gracias. Bueno, pues ella fue Elizabeth Blancas y esta noche también viene con nosotros nuestro buen amigo, el estandopero Víctor Tenorio. Y pues él nos va a platicar un poco acerca de las tías incómodas. Hola bonito público, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Tenorio y el día de hoy soy el encargado de salvar a mi equipo de una calificación reprobatoria. Ah, no es cierto, como afortunado o desafortunadamente soy el chaval que menos trabaja dentro de mi equipo, pues me tocó hacer el gracioso el día de hoy. Este día les voy a hablar sobre un tema que tal vez a muchos se les va a hacer un poco trillado, a muchos
otros no les va a gustar y a algunos otros les va a encantar porque les fascina hablar de esto. Ese tema son las tías incómodas. Para muchos de nosotros la familia es algo de lo más importante en esta vida, pero debemos aceptar que dentro de esa estructura existen elementos que suelen hacer no gratos algunos momentos de esta. Por ejemplo, cuando hay una reunión familiar, siempre se encuentran el abuelo de los gays, la abuelita que le gusta cocinar y sobre todo las tías que suelen hacer preguntas incómodas. No me van a negar que algunos de ustedes han vivido alguna de estas situaciones. Debemos aceptar que en algunas de estas reuniones suelen salir los típicos temas de ay, mijito, ya estás muy grande, ay, mi niña, qué grande estás, la pubertad ya te pegó. Y nosotros no podemos quedarnos así, ya es algo vital, es un ciclo que tenemos por el cual pasar. Ay, yo me acuerdo de cuando te daba tus pañales. Ya, eso es algo más privado. No lo digas frente a todos los tíos, por favor. No teníamos la capacidad de razonar y decirte, no me limpies mi trastecito, porque no. Ya no sabes si lo hacen por cariño o por arruinar tu reputación o la poca reputación buena que tenías frente a tu familia. O sea, cuando tú estás comiendo y están dos, tres tías juntas, están platicando, porque eso sí debemos aceptar que las mujeres se explayan demasiado y son muy libres al hablar de sus días. Yo respeto mucho ese proceso, pero es que a las tías ya no les interesa. O sea, agarran y entre ellas platican, ay, ¿qué crees que ya no bajó? Ay, ¿qué crees que hablan de sangre y de peleas y cosas así? Cambio de ánimo brusco. O sea, modérense, tengan respeto y sobre todo cuando uno está en la hora de la comida, no sé, dile, ay, Lucrecia, es que, no sé, se me está despintando la franela o un pedo así. No me hables de ciclos menstruales y de sangre. Dime que si es hora de comida, adapta a la hora de la comida, dime que se te volteó el clamato. Y bueno, después de que terminaron esa bonita hora de comida, las tías no les basta con haberlo hecho. Quieren seguir hundiéndote en ese poco autoestima que tienes. Y agarran y se voltean y hablan contigo y te preguntan, oye, ¿cómo vas en la escuela? Ah, porque ¿qué crees? Que mi hijo va bien, ¿eh? Mi hijo ya tiene un trabajo, es más, ya tiene un hijo, ¿y tú? Ya tengo 22, tu hijo tiene 34 y apenas terminó la preparatoria. ¡Y no me jodas! Su chavo ya está en la primaria. Ay, mijito, pero es que si ponemos a comparar objetivos, pues él ha logrado más que tú. Y después de acabar con esa autoestima y esa reputación social, ahora quieren enfocarse en tu persona. Oye, mijito, como que te veo un poco más cachetoncito, ¿no? Tía, neta, o sea, ya acabaste con lo poco que tengo socialmente. ¿Quieres acabar ahora con esto? Desde que entré al Politécnico me la vivo en el limbo de ¿va a haber paro o no va a haber paro? ¿Va a haber paro o no va a haber paro? Estoy en el casco de Santo Tomás, tía. ¿Y eso qué, mijito? Hay niñas bonitas, ¿no? O sea, sí, pero la cadena alimenticia se basa entre compachis y las gorritas que venden afuera de la escuela. Nuestra economía no da para más. Pues yo cuando iba en el casco era bien loca. Eso ya lo sabemos, tía. Sus 3 hijos de diferente papá lo demuestran. Pero bueno, a pesar de que somos del poli y que estudiamos en el casco, debemos aceptar que estos kilitos de más pues valen la pena porque tenemos muy poco tiempo para dedicarnos a nosotros. O bueno, tenemos un chingo, pero la verdad, entre ir a Julio, estar en Burros, que creo que ya lo cerraron, y el patio, cosas así, no podemos quejarnos, somos politécnicos. Y espero que en algún momento no seamos ese tipo de tíos o tías que le arruinan la vida a los demás. Aprendamos de ello y no le jodamos la vida a nuestros pequeños sobrinos porque se siente muy, muy de la shit. Compañeros, gracias por su atención. Yo soy Tenorio y espero les haya gustado el show de hoy, o por lo menos les haya dado risa un poquito a mi cara. Bueno, pues esto fue Comedy Central, stand-up con Víctor Tenorio y Elizabeth Blancas. Esto es todo por hoy y los esperamos para la próxima.